Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este episodio, un episodio más de Comunidades Campesinas desde la perspectiva latinoamericana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y asimismo tenemos un invitado que nos va a contar y vamos a estar hablando acerca de la historia de la sistematización de experiencias. Para darnos un contexto a usted y a mí que está allá escuchándonos, vamos a saber que el concepto de la sistematización de experiencias es creado históricamente en América Latina como producto del esfuerzo por construir los marcos propios de la interpretación teórica desde las condiciones particulares de la realidad. Claro, ¿de qué realidad? De la realidad latinoamericana. No solo lo que decía Estados Unidos, no solo lo que dicen los países extranjeros, sino lo propio, lo que dice Latinoamérica. Entonces es importante mirar un aspecto y es que en 1959 la Revolución Cubana abrió un nuevo periodo histórico, como la llamaba Martí, Nuestra América, demostrando que es posible romper el esquema de dominación colonial que se impuso en nuestros países desde la conquista española. Y es muy importante decir que era posible pensar la realidad específica desde América Latina, un poco con la influencia de la reconceptualización, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, preséntate. Cuéntanos tu nombre, cómo estás y empecemos a hablar entonces de la línea del tiempo. Sigue, Diego, bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que están en sintonía hoy con nosotros. Me parece, gracias por la invitación a este programa que tan maravilloso siempre me ha parecido. Y me parece importante destacar estas temáticas desde los saberes populares y desde el reconocimiento del trascender histórico de lo que hoy llamamos la sistematización de experiencias. Entonces, así como lo mencionaba Andrea, 1959 con la Revolución Cubana da un pie para que se gesten estos hechos de la separación con la mirada americana y con la mirada europea. Pero antes de ello, se gesta la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Pues que el capitalismo toma fuerza y genera teorías desarrollistas o teorías de la dependencia. Se empieza a hablar de los países desarrollados y subdesarrollados a raíz pues, de todas estas dinámicas que se generan durante y previamente pues, a estos sucesos. Entonces, a raíz de estas guerras, se producen las relaciones de desigualdad e injusticia social que miraremos a mayor profundidad dentro de las ciencias sociales y dentro de las dinámicas de realidad social. Claro que sí, Diego. Bueno, bienvenido a este espacio. Es importante volver a retomar esto de la Revolución Cubana, porque aquí se empiezan a cuestionar esos modelos paternalistas, hay cambios políticos y se gestan unos programas de alianza para el progreso que genera críticas. Cuéntanos, por favor, qué pasa más adelante. Claro, y es que a partir de este suceso histórico que no solo involucra la sistematización, sino todo un cambio del pensamiento en Latinoamérica, se dan pues los primeros antecedentes de lo que se llamaría la sistematización en trabajo social. ¿Sí? Se organiza la información debido a una necesidad que se tiene para fundamentar el estatus de la profesión. Esto encaminado a otras discusiones de movimientos de la reconceptualización y de más miradas que analizaremos más adelante. Entonces, en 1960 se crea pues el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, que daría como inicio formal a todo este proceso de transcurrir de las experiencias o de la necesidad de generar algo propio y algo encaminado desde lo que es la mirada social. Claro que sí, Diego. Bueno, tenemos que mencionar que hay un país que tuvo una influencia muy importante y es Chile, hacia el año de 1970. Se dan las primeras referencias de las reflexiones sobre la praxis de la sistematización de experiencia. Ocurre en este marco el movimiento de la reconceptualización, que es como el cuestionamiento de esa influencia internacional en los modelos y en la teoría latinoamericana, y aparece una metodología como especificidad de la profesión. Además, algo muy importante es que se da la confrontación a la neutralidad metodológica, lo que veníamos hablando de la reconceptualización. Ya se empiezan a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que me aporta Estados Unidos? ¿Qué es lo que me aporta Europa? ¿Y
y cuáles son mis verdaderas necesidades como Latinoamérica. Entonces, es decir, vamos a repensarnos los métodos, vamos a repensarnos las teorías y vamos a construir teoría desde aquí, desde Latinoamérica. Claro, ¿no? Y hay un dato como para precisar que se da posterior a este movimiento que se genera en Chile. em, pues se da como en 1971 pues el seminario La Portalegre, pues el cual contribuye a esta teoría del trabajo social que permite fundamentar y generar bases en los cimientos de lo que llamamos la sistematización de experiencias. Claro que sí, y en esta misma línea, Diego Palma crea la teoría propia crítica y a la teoría funcionalista, se hace como ese cuestionamiento, ¿verdad? Claro, y es que se comienzan a crear distintos movimientos académicos, distintos espacios que empiezan a retomarse y a discutirse, bueno, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, se crea la Asociación de la Escuela del Trabajo Social, se da un simposio mundial en Cartagena, en el cual pues, se da la crítica y la política de las ciencias sociales. Existe la red de educación popular entre mujeres, la red de derechos humanos, se hace una sistematización que busca sustentar el movimiento feminista. Entonces, desde distintas miradas y desde distintos actores que históricamente han sido vulnerados, se empiezan a gestionar desde la academia estas discusiones. Claro que sí, y bueno, es importante por allá mencionar y recordar que hacia el año de 1979 ocurre la Revolución Sandista en Nicaragua y se empieza a consolidar todo esto de la red Alforja. Además, hay una consolidación metodológica de educación para adultos y se crea el Centro de Estudios del Tercer Mundo. Es importante aquí señalar toda la parte de la influencia de Paulo Freire con la educación para adultos y la pedagogía popular, la educación popular, claro que sí. Pero es que mira que con esa mirada de Freire y con esas alternativas de la educación, pues sean distintos campos de pensamientos alternos, tales como la sociología de la liberación o como la IAP, la identificación de una filosofía eurocéntrica y la filosofía de la liberación en tanto del oprimido, la teología de la liberación, el teatro del oprimido, la comunicación popular, la filosofía de la liberación, ¿sí? Todas enmarcadas en una alternativa a lo que se entiende, a una búsqueda de la justicia social. Por ejemplo, la comunicación popular se da como una alternativa de experiencias de las dinámicas locales en la contraposición a la comunicación bancaria. La crítica a la sociología y a la sociología em, a la psicología social y a un contexto opresivo, pues comienza a coger fuerza. Entonces, todas las prácticas que representan indignación alguna se dan en torno hacia las críticas institucionalizadas, ¿no? Se genera la ética y la política emancipadora, se da la praxis revolucionaria, la educación popular, como ya lo mencionabas tú, André, de Paulo Freire, va como ligada a esa pedagogía de la liberación. Se generan allí las etnografías de los bachilleratos populares y demás actuaciones que buscan ir en contravía de los sistemas estructurales dados en la sociedad, ¿no? Bueno, Diego, y creo que hasta el momento hemos reflexionado de una manera muy importante. Creo que podemos mirar hacia 1980, ocurren las caracterización del contexto de la educación. Viene toda la influencia de Paulo Freire, y tenemos la sistematización de experiencias populares. Claro, entonces se empiezan a dar esas prácticas, pero se busca no solamente que quede en una práctica, sino que esa experiencia sirva como una forma de construcción de conocimiento, que es prácticamente lo que busca la sistematización de experiencias. Además, recordemos que se da en el contexto del trabajo social, ¿no? Es el trabajo social la primera profesión que empieza a implementar esta sistematización de experiencias para recoger todo eso producto de las prácticas y producto de los saberes que se construyen en comunidad. Bueno, hacia el año de 1982 y de 1998 ocurren los talleres de sistematización. Allí se definen las metodologías y se posiciona en los planes de estudio de pregrado y de posgrado.
Entonces, bueno, Diego, cuéntanos qué puedes ver de todo esto que hemos hablado, qué piensas. Siempre es interesante y siempre se va a dar el espacio oportuno para hablar sobre estrategias alternativas populares, ¿no? Y la sistematización, como ya lo mencionaba, pues en el trabajo social y que nace desde el trabajo social, debe tener un reconocimiento del cual pues se ha demostrado o se ha trabajado a lo largo del transcurrir histórico. Yo siento que estas prácticas y estas pedagogías emancipadoras generan un gran debate a lo que está perdón, hacia las estructuras hegemónicas establecidas desde una perspectiva eurocéntrica, americana, desde norteamericana y desde una perspectiva en el cual se da a entender que se genera conocimiento desde lo propio. Claro que sí, Diego, y recordemos que lo que busca principalmente la sistematización de experiencias es precisamente eso, recoger las experiencias de las personas y utilizarlas como formas de conocimiento, de construcción de conocimiento. Además, mencionar esto que puede que sea obvio, pero es muy importante, y es que busca la transformación social de los diferentes espacios donde influye. Bueno, agradecerte, Diego, por tu tiempo, por tu espacio. Gracias a todos ustedes oyentes que nos escuchan. No duden en conectarse a nuestro próximo episodio. Y nada, nos despedimos desde aquí, desde Comunidades Campesinas de la Perspectiva Latinoamericana. Que tengan una feliz noche, una feliz semana y una feliz tarde. Hasta luego. Diego, te puedes despedir. Hasta luego a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la invitación y recuerden seguir nuestra línea de podcasts.